Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús tuvo 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre, en el día de la fiesta, y acabados aquellos días, cuando volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo, hasta que al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos lo oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verlo se admiraron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les respondió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre conviene estar? Pero ellos no entendieron esto que les decía. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Podemos sentarnos. La pérdida de Jesús, niño en el templo, y este domingo también se conoce en la misa como estamos celebrando, llamada según la forma extraordinaria, como el domingo de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y se pone este texto de nuestro Señor Jesucristo, niño, perdido y después encontrado en el templo. Un antiguo mito narrado por Sófocles, ustedes conocen seguramente Edipo Rey, el famoso Edipo Rey, otro es Antígona de Sófocles. En esta tragedia, como son las tragedias, Antígona tiene que enterrar a un hermano suyo llamado Polinices, que había muerto en un combate singular con su otro hermano, Eteocles. Y un tal Creonte, tío de estos tres, de Antígona, de Polinices y de Eteocles, mandó que Polinices quedase sin sepultura. Era un castigo tremendo para los griegos, esto de que cuando uno moría por alguna cosa mala, supuestamente que había hecho, lo dejaban fuera de la ciudad para que las alimañas, los cuervos, se comiesen el cuerpo. Algo tremendo. Antígona era mujer, dijo esto: hay que obedecer las leyes inmutables de los dioses. Y entonces fue a enterrar a su hermano, cosa que ella después se lo van a reprochar. Una mujer pagana, porque sabía que no podía quedar sin sepultura. Algo parecido se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narrado por San Lucas, el escritor de los Hechos, el primer libro de historia de la Iglesia. Cuando están los apóstoles después de la muerte y resurrección de Cristo, los judíos le dicen a los apóstoles que no prediquen más en nombre de este hombre que había muerto, que no salgan a predicar porque van a ser detenidos. Se lee en el libro de los Hechos, capítulo 5. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó y les dijo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y Pedro, San Pedro, primer papa, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termina diciendo: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Se lo echan en cara, peor todavía. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Bien, en el Evangelio del día de hoy se ve que el niño Jesús de algún modo desobedece a sus padres aquí en la tierra, se va y lo van a buscar al templo. Y la razón que él da es: no sabía que tenía que estar en las cosas de mi Padre, porque
El primer mandamiento de todos es amar a Dios sobre todas las cosas y no a los hombres. Es decir, lo que se nos plantea acá es una virtud, muchas veces puesta en juego hoy por hoy en estos tiempos, que es la virtud de la obediencia. ¿Debe un hijo obedecer a su papá y a su mamá? Sí, claro, sí, salvo que mi papá o mamá me estén pidiendo hacer algo malo. Pongámosle que una mamá le pide a una hija ir a robar. No, ahí no tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es esa virtud de la obediencia? Que es normal. Es normal, hay jerarquía. Hasta en la selva hay jerarquía. Hay animales que son los que dominan. Decimos que el león es el rey de la selva. Y entre los hombres también. Dios nunca ha querido la anarquía. La obediencia es esa virtud moral que en las cosas humanas, según el derecho natural, ¿no?, un súbdito debe obedecer a un superior. Debe volcar su voluntad, que a veces no quiere hacer una cosa, a lo que el superior dice. Pero como todas las virtudes, tiene sus límites. Tiene sus límites. Por ejemplo, la virtud de la humildad es tener los pies puestos en la tierra, saber que uno es humus, humildad. Y tiene también sus excesos, sus pecados. La soberbia, el que no quiere ser humilde, el que se cree más, y a su vez también un defecto. La pusilanimidad, el pusilánime, el que pudiendo hacer cosas buenas no las hace porque temor, que no sé, un pusilánime. La obediencia es lo mismo. El pecado más conocido de la obediencia es la desobediencia. Desobedecer cuando yo tengo que obedecer. Pero también tiene un exceso. O sea, por demasía la obediencia. Obedecer cuando yo no tengo que obedecer. Y esto es como lo que Santo Tomás de Aquino llama la adulación, la hipocresía, ¿no? Es obvio que uno debe obedecer en todas las cosas lícitas que se nos manden. Pero también es obvio, y a veces nos olvidamos, que yo no me voy a salvar simplemente obedeciendo. Todo mandato que me da un superior, un presidente de la nación, un padre a sus hijos, un sacerdote a sus fieles, pasa primero por la conciencia de cada uno. Yo no me salvo a tenor de la conciencia de otro, sino a tenor de la conciencia propia. Y es por esto que cada orden que a uno le dan debe pasar por esa criba que es nuestra inteligencia, nuestra voluntad y, en síntesis, la propia conciencia. Santo Tomás de Aquino, este santo que venimos citando recién, dice que los grandes peligros que pueden darse es cuando uno abusa de la obediencia o cuando uno está buscando, por ejemplo, el bien común o el de la persona. Por eso un gran santo, San Felipe Neri, decía: el que quiera obedecer, que mande poco. El que quiera obedecer, que mande poco. Esos mandones que están todo el tiempo mandando es porque justamente no tienen autoridad. El padre Castellani tiene una hermosa fábula sobre este tema de un ermitaño que venía corriendo con su hábito, desesperado. Dice así: una vez atraparon a un monje que venía huyendo a toda furia mirando para atrás. Y uno lo paró y le dijo: párese, ¿dónde va? El ermitaño, que estaba casi que no lo sujetaban, seguía corriendo. ¿Pero qué le pasa? ¿Quién lo corre?, le dijo el hombre. ¿Lo persigue una fiera? Peor, dijo el ermitaño. ¿Lo persigue la viuda? Peor. ¿Lo persigue la muerte? Peor, algo peor que la demencia. Y siguió corriendo el ermitaño. Venía atrás, al galope, un necio con poder. Es lo peor que uno le puede pasar, que a un necio le den poder, porque no está buscando ni el bien común, ni el bien de la persona particular. Hay hombres que abusan de la autoridad porque naturalmente tienen poca. El que naturalmente tiene autoridad no hace falta ni siquiera que diga nada, basta que sugiera. Sabemos que el poder, lo decía Aristóteles, prueba al hombre. Uno quiere ver cómo es una persona, dale un poquito de poder. Dale un poquito de poder.
El poder prueba al hombre. Pero cuando el hombre usa mal de esto, quien tiene el poder hace que su prójimo se vuelva un instrumento, una cosa, y por lo tanto deje de ser un hermano. Se rompe la fraternidad que tenemos por el bautismo, por ser hijos de Dios. La angurria del mando, la sensualidad del poder. A mí siempre me llamó la atención cuando uno lee las tentaciones de Cristo en el desierto, que nuestro Señor, el demonio, no lo tienta, por ejemplo, con dinero, no lo tienta con mujeres, lo tienta con algo bien espiritual, el poder. Después de decir que estas piedras se convierten en pan, pues tenía que comer, hacía 40 días que venía ayunando, lo tienta con el poder, algo súper espiritual. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por eso cuando se nos plantean leyes que son malvadas, leyes que van contra la ley de Dios, contra el orden natural, no hay que obedecerlas. Todas las leyes tienen que pasar primero por la criba de mi cabeza, por mi conciencia. A veces preguntan, padre, ¿es lícito en Argentina evadir ciertos impuestos? Hoy uno podría plantearse al revés. ¿Es lícito en Argentina pagar los impuestos? Porque uno sabe que en muchos casos esa plata no va a ir justamente para el bien común. Si uno paga algo de impuestos, es bueno para que las cosas buenas funcionen bien. Bueno, por lo general nadie se confiesa de eso porque Argentina, somos argentinos. Pero la realidad es esa. No es virtud obedecer a un loco, como tampoco es virtud si me dejase guiar por un ciego. Porque un ciego que guía a otro ciego, caemos también en el pozo. Y mucho menos es virtud obedecer a alguien que abiertamente puede ser su propio enemigo. Hoy, que es el Día de la Sagrada Familia, recordemos esta frase del Niño Jesús para realmente ser verdaderamente obedientes, ni obsecuentes ni desobedientes. ¿No sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Primero está Dios y después el prójimo. Y junto con Dios, a quien yo debo rendir cuenta, mi propia conciencia. Pidamos a Dios esa gracia de tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Ave María Purísima.